Bienvenidos a un video de primitivas. ¿Sí? ¿Qué son las primitivas? De eso se trata este video, ¿sí? De entender de dónde salen, basándonos en lo que nosotros ya sabemos, que es obviamente la derivada. Sí, seguimos trabajando con la derivada. Ya vamos a dejar a un lado las aplicaciones y todo lo demás y los criterios, pero voy a seguir trabajando con la derivada. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de qué son las primitivas. Nosotros, hasta el momento, pues hemos hecho lo siguiente. Si nosotros nos daban una función f, lo que nosotros hacíamos era encontrarle la derivada, ¿sí? O sea, derivábamos, o sea, el proceso de derivación era lo que nos daba a f'. Y ahora el ejercicio es simplemente al revés. Si nosotros tenemos a f', ¿cómo podemos averiguar nosotros quién es esta f? Y esa es la idea atrás de las primitivas, ¿sí? Entonces, el proceso que nosotros conocíamos de tener f y encontrar su derivada es la derivación. Entonces, vamos a poner aquí, ¿ves? Derivación. Y este proceso inverso, ¿sí? Que dada la función derivada, queremos encontrar cuál era la función original, es el proceso que se conoce como el proceso de antiderivar. O sea, anti como lo contrario de derivar, o el proceso de encontrar la función primitiva. Cualquiera de los dos nombres seguiría siendo válido, ¿sí? El proceso de encontrar la función primitiva. Entonces, si nos estamos dando cuenta con esto, quiere decir que obviamente para encontrar la primitiva nosotros tenemos que tener de alguna forma claro cuáles son todas las reglas de derivación, y creo que ya las hemos practicado suficiente. Entonces vamos a empezar con esto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta que ahora la idea va a ser la siguiente, que si a esta de este lado ustedes le llaman f, lo que ustedes quieren encontrar es alguna función, vamos a llamar f mayúscula, ¿sí? Este va a ser el procedimiento de antiderivar, en donde ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que si ustedes vienen y agarran y derivan f, la derivada de f mayúscula va a ser igual a la función original f. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros. Retomando todo esto. Si teníamos una función original, la derivábamos, teníamos f'. Si queremos regresar, ¿sí? Tenemos que tener una función y yo quiero averiguar qué tuve que haber derivado yo para poder obtener esta función, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debería de cumplir, ¿sí? Pasemos ahora de una función f, solo le cambié los nombres, a una función que es f mayúscula. Y entonces se debe de cumplir esta condición, que si yo vengo y derivo esta, me tiene que dar esto, porque es la misma flechita anaranjada que tengo yo para el otro lado. Entonces, esa es la idea atrás de las primitivas. Ahora bien, vamos a ir pensando. Entonces, este video se trata más de que vayan pensando un poquito antes de darle todas las reglas de las antiderivadas o primitivas, porque quiero que vayan pensando, porque aquí van a surgir varias cosas. A ver, 1. Si yo les doy que f de x es igual a x. Entonces les pregunto, ¿quién podría ser f de x? O en otras palabras, les estoy preguntando, ¿qué cosa tuve yo que haber derivado para obtener, perdón, iba a empezar con una más simple, para obtener esto, ¿sí? Para obtener 1. ¿Qué cosa derivan ustedes para obtener 1? Piensen, piensen. ¿Qué derivan para obtener 1? Muy bien, ¿sí? Lo que yo derivo para obtener 1, y puede ser una de las posibles respuestas, lo voy a poner de otro color. Puede ser que alguno de ustedes me haya dicho o se les haya ocurrido decir, ah, bueno, lo más fácil, si yo agarro x, pues la derivada de x es 1. Perfecto, es una posible opción. ¿Será la única opción que vamos a tener? Miramos acá. ¿Qué pasa con esta otra opción? X más 3. ¿Ok? Si yo la derivo, me queda derivada de x es 1 y derivada de 3, pues es 0. Entonces se cumple, ¿sí? Me devuelve el anterior. Pensemos este otro. F de 3 de x. X menos pi. ¿Seguirá siendo válida? Pues sí, la derivada de x es 1 y la derivada de pi es 0. Sigue siendo parte de esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí pasa algo. La solución o la primitiva de lo que nosotros queremos encontrar, esta f que está aquí, no le he dicho todavía el nombre, por el momento se llama f. Lo que nosotros queremos encontrar no es algo único, ¿sí? Me funciona esta, me funciona esta, me funciona esta, y de hecho yo lo puedo generalizar.
Porque si ustedes se dan cuenta, lo que nos aparece aquí es x, x más 3, x menos pi. Lo que está variando es nada más una constante. Eso quiere decir que yo puedo reescribir la primitiva, o la f de x, mejor dicho, como x más un valor de c, en donde c es cualquier número real. Entonces, esa sería realmente a la hora de encontrar la función que yo derive y me devuelva esta, ¿sí? Ya esa f de x mayúscula, y lo voy a poner aquí para que aquí quede mejor. Esta es la que recibe el nombre de la primitiva o antiderivada. Entonces nuestra primitiva o antiderivada primera es justamente esta azul que ustedes están viendo. Ahora, ¿esto qué significa? Que aquí podemos sacar varias conclusiones. F de x, por lo tanto, no es única, ¿sí? Porque va a depender de este valor de c. Eso quiere decir que realmente en las primitivas yo tengo infinita cantidad de funciones que van a hacer que su derivada, en este caso, sea igual a 1. Eso es lo que estoy viendo ahí. Pero esto también se puede ver de forma gráfica, porque cuando nosotros encontramos la primitiva, estamos encontrando una familia de funciones. ¿Qué es la familia de funciones? La familia de funciones asociada a esta, x más c. X son todas las rectas con pendiente 1, pero que tienen diferentes interceptos. Entonces yo puedo graficar esta f de x. Entonces lo voy a poner aquí, miren. Voy a hacer aquí mi plano cartesiano, x y y. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Por ejemplo, hagamos las verdes primero. F1 es x, o sea, es justamente la recta y igual a x, ¿sí? Que es la recta con pendiente 1. Eso es lo que nosotros sabemos. ¿Qué más? Si yo les dibujo la segunda, x más 3, es esta misma recta, pero lo único que hice fue correrla 3 unidades para arriba. Pero la inclinación de la recta es exactamente la misma. No es mi dibujo, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a arreglar. ¿Sí? Pero debería de ser exactamente la misma pendiente. Ahorita sí me va a quedar mejor. Ahí está. ¿Sí? Si hago esta, f de 3, x menos pi, la voy a correr, o nuestro intercepto de la recta va a estar en menos pi. Por aquí, más o menos, ¿verdad? O sea, tampoco tiene que ser de ellas. Ahí tengo 3. Pero en general, la primitiva f de x igual a x más c, pues puede ser que c tenga cualquier valor. Entonces al final la familia está formada por todo el conjunto de rectas, o la primitiva sería todo el conjunto de rectas con pendiente 1 y diferentes interceptos. Entonces, cosas importantes que obtenemos aquí es que f de x para mí, lo voy a poner acá, mira, f de x para mí representa una familia de funciones, ¿sí? Y entonces, al ser una familia de funciones, quiere decir que no solamente voy a tener una posible respuesta, sino que lo que voy a tener también es que f de x no es única, porque f de x puede ser muchas cosas a la vez, ¿verdad? Son en este caso el montón de rectas que yo dibujé en mi diagrama. Entonces, esa sería nuestra primera primitiva. Lo hicimos pensando, después vamos a ir viendo reglas, pero en este video lo que quiero que hagamos es que pensemos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esta. Esta estuvo facilita. Les voy a poner otra un poquito de otro nivel. 2. ¿Qué pasa si yo les doy que ahora f de x es igual a 2x? Misma pregunta. ¿Quién podría ser nuestra f de x? De nuevo, quiero que esto les quede claro, porque lo que se están preguntando va a ayudar a que esto sea más fácil. ¿Qué cosa tienen que derivar para poder obtener, en este caso, 2x? ¿Sí? ¿Quién tengo que derivar yo para obtener a f? Esa es la idea de todos estos ejercicios. Entonces, miremos acá. Pues bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Qué cosa les da 2x? Y estoy empezando con las facilitas. Entonces, miremos una primera opción. f1 de x, que sé que es la que se le ocurrió. Muy bien. Es x al cuadrado. Y tiene sentido que sea x al cuadrado. Porque, obviamente, y esto no lo fui poniendo aquí a la par, pero porque ya no tengo mucho espacio. Si yo vengo y derivo esta, obviamente la derivada es 2x, ¿sí? Y eso es lo que yo estoy buscando. Todo aquel conjunto de funciones que tengan como derivada a 2x, ¿sí? Miremos otra. f
f2 de x. Si yo les digo aquí x al cuadrado más 5, ¿será que se cumple? Pues también, ¿verdad? Si yo vengo aquí y calculo la derivada de f2 de x, pues me sigue quedando 2x más la derivada de 5, que es 0, o sea, 2x, ¿no? Se sigue cumpliendo. Entonces creo que ustedes aquí ya ven la forma. Y ya me pueden decir entonces, bueno, ya no peleemos. ¿Quién es entonces f de x? Muy bien, f de x debería de ser igual a x al cuadrado más c, ¿sí? En donde c otra vez sigue siendo un número real. Entonces, si nos damos cuenta aquí, las familias de funciones o la f de x ya depende de un parámetro, que es justamente el parámetro c. Que el parámetro c es el que me está diciendo a mí que esto puede ir variando y que lo que yo tengo es una familia de funciones. Y eso sí tiene un nombre importante, pero ahorita le voy a poner el nombre. Ahora, ya que tenemos esto, si nosotros graficáramos aquí la familia, ¿qué familia tendríamos aquí? Eje X, eje Y. Evidentemente no es una solución única. f1 de x es x al cuadrado, pues es la parábola que todos conocemos, es la parábola con vértice en 0,0 y que abre hacia arriba, ¿verdad? Porque es positiva. Entonces tendríamos nosotros aquí nuestra primera parábola, f1. ¿Sí? f2 de x al cuadrado más 5, es lo mismo, es la misma parábola, pero es una parábola que está corrida 5 hacia arriba. ¿Sí? O que bien, que tiene vértice en 0 en x y 5 en y. Entonces es como que esta otra de aquí. Es la misma, ¿verdad? Solo la corrí, pero ahí no ocupo muy bien. Pero en general, ¿quién serían todas las familias? Serían todo este montón de parábolas, que son la misma, que nada más consiste en ir corriendo la parábola original, por ejemplo, la verde, y la van corriendo para arriba y para abajo cualquier valor de c, siendo c cualquier número real. Eso quiere decir que entonces aquí, nuestra f de x, podríamos generalizarlo en palabras de esta forma, ¿verdad? Como la familia de parábolas con vértice en 0 en x, porque el 0 siempre se mantiene, coma c. ¿Sí? Esa sería una forma de generalizarla. Familia de parábolas con vértice en 0, c, que abre, si lo quieren poner así, siempre hacia arriba, ¿verdad? Entonces eso sería básicamente como una forma fácil de describir la familia. Obviamente eso quiere decir que x al cuadrado en este caso es la regla, pero así, solo para que lo entendamos un poquito más sencillo. Evidentemente aquí nos podemos dar cuenta que f de x tampoco es única porque me dio un montón de posibles respuestas. ¿A qué voy con eso? O sea, que hay un montón de funciones que derivadas me van a devolver 2x. Eso es lo que estoy viendo en estos ejemplos. Entonces aquí tenemos dos, donde lo que hicimos fue nada más pensar. Y a partir de este pensamiento, pues vamos a poder ir deduciendo ciertas reglas asociadas a las famosas primitivas o antiderivadas. ¿Sí? Solo aclarando algo, ¿sí? El proceso de agarrar la función y encontrarle su derivada es la derivación, ¿verdad? De aquí para acá es la derivación. Y el proceso inverso, ¿sí? Porque es la operación inversa justamente, ¿sí? De encontrar qué función derivada me va a dar la original, es el proceso que se conoce como el proceso de antiderivar o el proceso de encontrar la función primitiva, ¿sí? Entonces así se le conoce a todo ese pedazo, y en sí a nuestra f de x, que es la que hemos estado hablando, pues es la que se conoce como primitiva o antiderivada, ¿verdad? Entonces eso nada más para aclararlo. Y les dije que aparecía la c. La c tiene un nombre especial, que es justamente la constante de integración. Después vamos a hablar de por qué se llama así, pero por el momento que les quede constante de integración, y es una constante importante, porque eso quiere decir algo, que si yo hoy les hago este mismo ejercicio en un examen y ustedes solo me contestan esto, ¿cuánto les voy a poner? Muy bien, 0. ¿Y por qué les estoy poniendo 0? Porque yo les estoy preguntando quién es la familia, ¿sí? Y ustedes me están contestando un miembro de la familia. ¿Un miembro de cuántos? De infinitos. ¿Y cuánto es 1 de infinito? 0, ¿verdad? Entonces por eso es que es importante poner este más c, porque este más c garantiza toda la familia de funciones. Vamos a hacer uno más, un poquito más difícil. Ok, entonces, tercer ejemplo. Nos dicen, si la función es igual a x al cuadrado, nos están preguntando quién podría ser
f de x, o quién debería de ser la primitiva. Ojo que aquí obviamente me estoy refiriendo a que f de x representa la función cuya derivada me devuelva x al cuadrado. Entonces miremos, aquí, ¿qué se les ocurre primero? Entonces podríamos proponer una f1 de x. Bueno, x al cuadrado. Para que me dé un x al cuadrado tuvo que haber sido una x al cubo. Y creo que ahí estamos de acuerdo. Pero si yo propongo aquí de un solo x al cubo, cuando yo lo derivo me quedan 3x al cuadrado, o sea, me sobra un 3, ¿verdad? Porque si ustedes vienen y agarran esto, lo voy a poner aquí, f1 de x, nos queda 3x al cuadrado, pero no cumple, ¿verdad? Porque le sobra un 3. Pues como me sobra un 3, ¿qué hago yo para que me quede? Muy bien, lo divido por 3. Entonces, si yo propongo aquí, por ejemplo, un tercio de x al cubo, voy a borrar este lado, miren. Pues obviamente yo sé que a la hora de derivarlo, pues nos va a quedar 3 con el 3 se va y simplemente nos queda x al cuadrado, que era lo que nosotros estábamos buscando. Y creo que aquí obviamente ya no voy a hacer más, porque creo que ustedes ya se dieron cuenta de qué es lo que va a suceder. ¿Quién debería de ser f de x? Muy bien, debería de ser un tercio de x al cubo más c, que sería nuestra constante de integración, porque si yo vengo y agarro esta y la derivo, f de x, perdí que ahí se ve el palito, f de x, eso sería nada más x al cuadrado. Y se cumple. Entonces ahí yo ya tengo a la familia de funciones que cumplen con que su derivada, con que la derivada de esta les dé la función original. Entonces lo que encontré fue la primitiva. Que de nuevo, si yo quiero graficar aquí la familia, pues vamos a ir recordando aquí grafiquitas. ¿Qué tendríamos acá? Esta es la famosa S que ustedes conocen de x al cubo. El 1/3 obviamente solo va a hacer que se abra un poquito más, no que sea tan delgadita la S, sino que sea un poquito más ancha. Pero como la idea solamente es darnos la forma, ¿sí? Ahí estaría su x al cubo, ¿sí? O esta sería su f1 de x. ¿Qué pasa con este más c entonces? ¿Qué es lo que le hace a esta verde? La sube o la baja dependiendo de pues, el valor de c que tengan. Si son c's positivos, obviamente tienen esta misma curva, solo que la van subiendo. Y si los c son negativos, es la misma curva, solo que la van bajando, ¿verdad? Entonces ahí tendría esa familia de funciones o nuestras primitivas. Entonces, por el momento, nosotros llevamos 3 primitivas. ¿Cómo las encontramos? Así, despacito, pensando. Obviamente creo que aquí ustedes ya se pueden ir dando cuenta que van saliendo ciertas reglas que me van a ayudar a encontrar las primitivas de unas formas más sencillas. Obviamente vamos a hablar de la primitiva de una suma, de una constante por una primitiva, que vamos a aprovechar las propiedades lineales de la derivada para extenderlas a esto, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aquí entonces 3 funciones y con estas voy a terminar concluyendo con un concepto o una definición que nos va a ayudar a formalizar un poquito más todo este video, ¿verdad? Y ya con eso voy a terminar. Entonces voy a borrar, no sé qué voy a borrar, pero voy a borrar algo. Vamos a escribir nuestras primeras definiciones y el primer teorema que nos va a ayudar obviamente a pues ya ir formalizando todo esto, no hacerlo tan intuitivo. Y nos dice lo siguiente: una función f, una función, y lo voy a ir poniendo así, una función f mayúscula recibe el nombre de primitiva o antiderivada, tal y como habíamos mencionado antes, sobre un intervalo y ahí vamos a empezar a hablar otra vez de intervalos y qué es lo que tiene que pasar, ¿verdad? Sí, se cumple lo siguiente. A la hora de agarrar f y derivarlo, esto me va a dar como resultado a la función original, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? Solo que ahorita ya lo formalizamos, lo dijimos desde el inicio, que eso era lo que nosotros queríamos encontrar. Encontrar una función cuya derivada nos dé la función original. Eso es lo que estamos haciendo. Miren,
Miren el movimiento, porque eso es lo que a uno se le tiene que quedar. Encontrar una función cuya derivada me dé la función original. Eso es lo que estamos haciendo, o lo que estoy haciendo, o reescribiendo, mejor dicho, en esta definición. ¿Sí? Y con esto solo voy a terminar con un teorema que voy a demostrar en otro video. No lo voy a dejar en este video para que aquí queden solo definiciones. Y vamos a hablar de este teorema. ¿Sí? Porque nosotros aquí lo hicimos de una forma intuitiva. Es decir, le agregamos este más c. Pero nosotros se lo agregamos así como que pues tiene cara de que ahí va a ir un numerito, porque yo sé que la derivada del numerito siempre es 0, o la derivada de una constante siempre es 0. Pero se lo agregamos así como que tiene sentido. Obviamente esto se puede demostrar en que ese parámetro c es justamente un valor constante. Y eso se refiere al segundo teorema, que solo lo voy a enunciar aquí, y en otro video lo voy a demostrar, ¿no? Porque esa demostración incluye un pedazo de reducción al absurdo, entonces si no, este video se vuelve eterno. Entonces démosle acá, nos dice lo siguiente. Sí, pero que deje mis yesitos. Si f es una primitiva de la función f minúscula en un intervalo i, entonces g, una nueva que nos va a aparecer por aquí, g es una primitiva de f si y solo si se cumple lo siguiente. Sí, aquí lo voy a poner, ya no sé en qué color lo estoy poniendo ahorita. Si y solo si se va a cumplir lo siguiente: nuestra g de x no es más que f de x más c. ¿Qué estoy diciendo aquí? Este teorema lo que me está diciendo es que realmente yo puedo generalizar que ese c es un número real. ¿Okay? Si se dan cuenta, f de x aquí representa la primitiva original, ¿sí? Como que este pedacito nada más, y c representa esa constante. Entonces eso es lo que me está diciendo este teorema, que lo vamos a demostrar y vamos a garantizar que realmente c es un número real. Lo voy a poner aquí porque no lo escribí. No escribí un pedazo que viene importante. Para todo x que pertenece al intervalo, con c siendo un número real. Entonces vamos a demostrar que ese c realmente es un número real. Ese c es el que recibe el nombre de la constante de integración. Lo voy a poner de este lado, miren, porque como que ya no me ocupo. C es la constante de integración. Y esta es la primera vez que nos aparece esa palabra, porque justamente el proceso de encontrarle la primitiva o antiderivar es lo que a nosotros nos va a servir como el paso al revés de hacer la derivada, que es justamente hacer la integración. Pero eso, calma, ya vamos a llegar. Es decir, todavía nos falta definir de dónde sale y etc. Pero básicamente esta c es la que recibe el nombre de la constante de integración. La f de x, ¿sí? Cuando está solita, se le conoce como la antiderivada particular. Y eso quiere decir que simplemente esto va a representar cuando c vale 0, ¿verdad? Entonces esa es nuestra antiderivada particular o primitiva particular, como le quieren llamar, y g de x sería la familia completa, ¿no? Entonces con eso vamos a concluir este video, y en otro, como les digo, voy a hacer la demostración de este teorema, que ya requiere otro poquito de mate, ¿verdad? Ya requiere saber pruebas formales, reducción al absurdo y otras cositas más. Entonces con eso concluimos este video, que la idea de nuevo de este video era que ustedes entendieran qué es encontrar la primitiva. Entonces simplemente es buscar una función cuya derivada me dé la función original. Esa es la idea de este video, entender. Y en un siguiente video vamos a hacer las diferentes reglas que ya obviamente conocemos debido a que nosotros ya sabemos derivar. Entonces ahora sí, con eso terminamos este video.